Buenos días, El Salvador. Buenos días a nuestra querida diáspora alrededor del mundo que está pendiente del acontecer nacional, temas de coyuntura muy importantes en un país que se está transformando día a día y que sin duda se está convirtiendo en el país que todos los salvadoreños nos merecemos. Esta mañana tengo el placer de recibir en nuestro estudio a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, que sin duda es uno de los protagonistas en la transformación de esta historia, con una enorme responsabilidad en sus manos, ministro. En pocas palabras, que alcance el dinero para todo, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días también a todos los salvadoreños que a esta hora del día ya sintoniza la entrevista M. Buenos días lluviosos. Así y es. Como tú muy bien lo decías, Marisol, una responsabilidad enorme con el país, hacer que las cosas funcionen. Evidentemente para todas las operaciones del gobierno se necesitan recursos, para todos los programas, y sobre todo en estos días de emergencias por las lluvias, hacemos el llamado a toda la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil, para no tener pues ningún accidente que lamentar. Así es, y es que mientras el mundo entero vive una crisis por inflación, en nuestro país, a pesar de que hay efectos, pero existen medidas económicas anunciadas por el presidente de la República y el apoyo continúa al bolsillo de los salvadoreños. Tras los financiamientos aprobados por parte de los legisladores, nuestro invitado de hoy, que es el ministro de Hacienda, nos dice cómo estas iniciativas son necesarias para contrarrestar los efectos ocasionados por la inflación mundial y llevar alivio al bolsillo de los salvadoreños. Veamos. Vamos a tratar de revertir una situación de la economía global que vaticina una estanflación en las economías fuertes. Por tal motivo es que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, consideró importante la aprobación de los 41.5 millones de dólares para el subsidio del gas licuado, el cual permitirá que 1.14 millones de hogares en el país se beneficien con los costos bajos. Nos sale más caro si no lo hacemos en este momento. Cuando tratemos de intervenir ya será demasiado tarde y nuestra economía se habrá deprimido y nos costará el triple o el cuádruple de lo que estamos invirtiendo ahora. El gobierno, de manera anticipada, también proyectó incrementar la producción agrícola, ya que a nivel mundial se estima exista escasez de alimentos, por lo cual los 15.2 millones de dólares servirán para financiar el programa de paquetes agrícolas. Va a tener un efecto en la canasta básica, pues, porque vamos a depender menos de las importaciones y los precios que los consumidores puedan optar serán mucho menores pues, en el mercado nacional. También se invertirán otros 50 millones de dólares en el ramo de justicia y seguridad pública para el régimen de excepción. El titular de Hacienda mencionó que al inyectar este refuerzo presupuestario se evitará que haya más extorsiones, por ende tendrá un retorno económico a través del crecimiento de los negocios. La afectación por las pandillas en el país casi es un 20% del PIB, es casi 6.000 millones anuales lo que nosotros perdemos por las pandillas o lo que se perdía por la criminalidad en el país. Entonces, invertirle 50 millones creo que es un costo marginal. El funcionario además enfatizó que tienen margen de maniobra en las políticas públicas para continuar enfrentando este problema. Voces disonantes dirán que como si el mundo entero está en inflación, el país está decidiendo, el gobierno, hacer todas estas inversiones. ¿No se pueden parar, ministro? No, definitivamente, Marisol, nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Esperar a que nuestra economía quiebre, que afecte a toda la población, que afecte el poder adquisitivo de nuestra gente, o sacar un paquete, ¿no?, gubernamental para ayudarle a la gente a través de la intervención de la política fiscal en la economía. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, pues, subsidiando el precio de los combustibles. ¿Por qué los combustibles? Dirán algunos, si yo ni carro tengo. Entonces, ¿cómo me beneficia a mí si yo no tengo automóvil? Y casi no viajo en el autobús, sino que paso mucho tiempo en casa o en mi municipio y normalmente me desplazo a pie o en cualquier otro medio que no utilice combustible, ¿no? Pues los combustibles normalmente generan, cuando hay un alza en los precios de los combustibles, generan algo que se llama inflación por costos. ¿Por qué? Porque son materias primas para casi todos los productos, ya sea en la elaboración o ya sea en el transporte de estas mercancías hasta el lugar donde lo van a vender, ¿no? Entonces, ese alza en los fletes también impacta en el precio final de los productos. Entonces, para evitar que eso permee en general
todos los precios de los productos a nivel nacional en el mercado, lo que nosotros hacemos es reducir el precio, ¿no?, a través de la reducción del costo del combustible. Eso reduce los costos de producción, los costos de traslado y todos los demás costos asociados a la venta de un producto, ¿no? Entonces, eso hace que al final, cuando llegue al puesto de venta, el precio sea mucho menor, o sea menor, que si no hubiéramos intervenido desde la caja fiscal apoyando con un subsidio. Entonces, eso es básicamente, así a nivel general, lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hemos hecho en este momento? Porque si nosotros esperamos a que la población esté pagando, hoy por hoy, Marisol, si nosotros no hubiéramos intervenido con el subsidio a los combustibles, la población estaría pagando $6.40 por cada galón de combustible especial en la zona oriental del país. Impresionante. $6.40. En el país nunca se había roto la barrera de los $6 para el precio de galón de combustible. Hoy por hoy, estados como en California tienen precios bastante similares e incluso en economías fuertes como la estadounidense, ya hay quejas de senadores hacia el gobierno estadounidense de cuándo van a intervenir en el precio de los combustibles. Entonces, esto lo ha provocado el gobierno de El Salvador, ¿no? En absoluto. No somos un país productor de petróleo. El presidente Bukele ha sido muy claro en sus cadenas nacionales. No somos un país que tampoco produzca todo lo que consume, que es una situación complicada cuando hay escasez en la economía global, ¿no? Porque no producimos todo lo que nosotros consumimos como alimentos. Entonces, eso nos hace depender de los precios internacionales. Entonces, ¿qué hemos hecho para reducir también el precio de los alimentos? Algunos de los televidentes recordarán, ¿no?, aquella cadena donde el presidente lanzó las 11 medidas contra la inflación. Cuando lanzamos las 11 medidas contra la inflación, nosotros no sabíamos qué tanto se iba a alargar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo salimos a decir con toda sinceridad, porque no es una situación que dependa de nosotros. Entonces, eso ha agravado los precios de los fertilizantes y de otros productos que se utilizan sobre todo en el campo agrícola de nuestro país, ¿no? Entonces, ese incremento en los fertilizantes y en otros insumos agrícolas, nosotros lo hemos salido a paliar incrementando el presupuesto que se le otorgaba para la compra de semilla mejorada y entrega de paquetes agrícolas. En los gobiernos del FMLN, en el último gobierno, se destinaron alrededor de 18 millones del presupuesto general de la Nación para la compra de paquetes agrícolas. Este año el presupuesto para compra de paquetes agrícolas es de más de $50 millones a esta fecha. ¿Eso se traduce en seguridad alimentaria? Totalmente, porque si nosotros empezamos a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio país, vamos a depender menos de los precios internacionales y de las crisis que existan en la economía global. Vamos a depender de la producción nacional, a la vez, Marisol, de que vamos a reducir los precios. ¿Por qué? Porque al haber más oferta, ¿no?, los precios tienden a bajar, ¿no?, porque hay más producto en el mercado, eso se genera más competitividad entre los distribuidores y el consumidor final se beneficia de un mejor precio en el producto final. Salvaguardar la economía es una de las prioridades del presidente en este momento. Ministro Zelaya, lo vemos sumamente preocupado enfrentando la crisis de seguridad, bueno, el tema de seguridad, lo hemos visto en el tema de salud. También está el presidente al frente de proteger el bolsillo. Yo creo que el presidente, si hay algo que tiene, Marisol, es que yo siempre lo he dicho, es una de las personas más inteligentes con las que a mí me ha tocado trabajar, es una persona multifacética que entiende muy bien sobre economía, que entiende muy bien los temas de seguridad ciudadana y seguridad nacional, también entiende muy bien de los temas de salud, tiene un manejo, digamos, bastante amplio de varios temas de país, lo que un estadista debe tener. Y evidentemente de la economía él sabe que es un pilar fundamental. De hecho, la estrategia de desarrollo de la gestión del presidente Bukele tiene básicamente 3 pilares, ¿no?, que es bienestar social, ¿no?, donde entra salud, educación, ¿no?, infraestructura. Entra el segundo pilar, que es seguridad, que es lo que vemos ahora también al presidente muy enfocado con la guerra contra las pandillas, que también tiene un efecto económico y luego lo vamos a explicar. Y por último, pues,
que es en la parte de crecimiento y desarrollo económico, o la parte económica, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares digamos, de la gestión global del presidente. Entonces, estos tres pilares no tiene uno peso más que el otro, porque la economía también acompaña el bienestar social y también acompaña la seguridad, ¿no? Y ni bienestar social tampoco pues está por encima de lo demás, ¿no? Los tres tienen la misma ponderación, y a partir de eso, el presidente ha pedido, ¿no?, desde el primer día de su mandato, que hagamos que una economía deprimida durante los últimos 30, 40 años, por fin despegue. Y por eso lanzamos al inicio de su gestión el Plan Despegue Económico, que incluye Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico, todos esos proyectos, Marisol, a pesar de las crisis por COVID-19, a pesar de esa crisis inflacionaria, y a pesar de las crisis en la cadena de suministros, que también está golpeando los estantes de Estados Unidos y otras economías fuertes. A pesar de todo eso, los proyectos continúan. Además de eso, también el presidente, si tú lo recuerdas, lanzó hace algunos días los 10 impulsos económicos, de los cuales solo ha anunciado 4 hasta el momento. Entonces, esa parte de los 10 impulsos económicos todavía la mantenemos en vigencia, a pesar de que seguimos combatiendo la crisis inflacionaria, como dije. Además de eso, este año nosotros vamos a hacer la inversión pública más grande en la historia del país, alrededor de 1.700 millones en inversión pública, que va a generarle al país unas ventajas competitivas que no tenía hasta el momento en materia de infraestructura. Si algunos de los televidentes recordarán, hace ya varios años nosotros nos preciábamos de tener las mejores carreteras de Centroamérica, pero dejamos de invertir en nuestras carreteras y nuestras carreteras se convirtieron en lo que nos dejaron. Ahora hemos empezado a construir el bypass Gerardo Barrios en San Miguel, por ejemplo, que incluye el primer paso a desnivel en el oriente del país. Primer paso a desnivel en el oriente del país, parece mentira, Marisol. Sí, pero una zona abandonada por décadas. El primer paso a desnivel en todo el oriente del país. También estamos construyendo varios pasos a desnivel en el área metropolitana de San Salvador, 7 específicamente, que son necesarios para liberar mucho el tráfico, tanto de personas como de mercancías. Estamos también, ya terminamos el periférico Claudia Lars, el bypass de San Juan Opico. Vamos a empezar, ya lanzamos la licitación del viaducto Morazán para resolver de una vez por todas el problema de los chorros, o sea, ya esa carretera la vamos a iniciar dentro de poco. Empezamos con la demolición de la Escuela Militar para la construcción del nuevo Estadio Nacional, una donación totalmente conseguida por el presidente Bukele. La Biblioteca Nacional se está construyendo en pleno centro capitalino y eso lo pueden ver. De hecho, los diarios o los periódicos opositores, ¿verdad?, estaban criticando hasta los rótulos que ponían los obreros en la construcción, ¿no? Pero siempre habrá quien se queje de que el desarrollo llegue. Pero lo importante, Marisol, es que todo esto que nosotros estamos haciendo en inversión en infraestructura, además de generarnos ventajas competitivas, nos genera empleo en el corto plazo. Y eso es reactivación económica para muchas familias que no tenían hasta el momento a veces un sustento porque perdieron tal vez el empleo por la crisis de COVID-19 cuando muchas empresas cerraron, ¿no? Entonces, y en ese momento, desde ese momento hasta acá, encontraron en un proyecto de infraestructura que estamos desarrollando una fuente de ingresos para llevar el sustento a su familia. Creo que eso es de la parte más importante que estamos haciendo en materia económica, además de atacar los temas de seguridad que también tienen una implicación económica directa. Las arcas del Estado están obviamente pues llevando la carga de todos estos subsidios que se están generando para la población y que los están beneficiando. El FEFE, el COTRANS, pero usted siempre tiene que pagar, por ejemplo, las pensiones a los veteranos. Entonces, la gran apuesta es perseguir en este caso a los evasores fiscales. Hubo un panel de expertos, ¿no? De hecho, yo estaba invitado por la CEPAL para ser panelista en Chile. Lastimosamente no pude asistirme. Aprovecho para disculparme con mis buenos amigos de la CEPAL para hablar un poco de las perspectivas económicas de América Latina en general. Nos habían invitado como El Salvador, algo que para nosotros nos llena de orgullo, pues El Salvador en ese tipo de foros, pues orientando un poco de la visión que nosotros tenemos sobre la política fiscal en América Latina.
Y dentro de los resúmenes del panel, Marisol, todos los ministros de Finanzas y Hacienda o planificadores fiscales que asistieron llegaban a la conclusión que la única forma para América Latina de salir de estas crisis es incrementando la recaudación fiscal. Y tú puedes incrementar la recaudación fiscal de dos formas, mejorando tus mecanismos que se llaman componentes administrativos, ¿no?, de recaudación, o atacando la evasión fiscal. En El Salvador, desde hace mucho tiempo, se sabía que El Salvador perdía entre 1.500 y 2.000 millones anuales en evasión fiscal. Entre 1.500 y 2.000 millones que hacían falta para los hospitales, para las carreteras, para tener más policías, para darles insumos a nuestros policías. Era deprimente ver que nuestros policías andaban incluso hasta con las botas rotas, o que no tenían botas, o tenían que comprar sus propias botas para ejercer su trabajo. Un trabajo de por sí ya peligroso, y sin municiones, de paso. Entonces, para todo eso es necesario estos recursos que se pierden por la evasión. Entonces, la gran conclusión de CEPAL en estos últimos tiempos ha sido de que sin una caja fiscal fuerte, fortalecida evidentemente a través de la recaudación, no se puede desarrollar ningún país del área latinoamericana. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos para invertir en educación, salud y todo lo que ya he mencionado, ¿no? Entonces, vamos a seguir persiguiendo la evasión fiscal. Entramos ahora a la fase 3 del plan antievasión, que incluye la persecución, ¿no?, de aquellos casos mucho más grandes y que históricamente han tenido un impacto negativo en las arcas del Estado, porque los fondos que sacan de nuestro país, ¿no?, sin pagar impuestos, porque al final si quieren sacar el dinero que ellos han traído a invertir al país, ningún problema, ¿no? El problema es que se lo saquen sin pagar los respectivos impuestos, porque la ganancia se genera acá. Las carreteras que ellos utilizan para generar esa ganancia las construye el gobierno. Los hospitales que utilizan algunos de sus trabajadores también los mantiene el gobierno. Las escuelas a las que van los hijos de sus trabajadores, a los cuales ellos, pues, a través también del trabajo de sus empleados generan ganancias, las mantiene el gobierno. Entonces, la seguridad jurídica, la seguridad física que estamos otorgando va por cuenta del gobierno. Y para que el gobierno pueda financiar todos esos programas, los empresarios, todos, debemos ser responsables y pagar todos nuestros tributos. Entonces, vamos a seguir atacando esa evasión y esos flujos que se han perdido durante mucho tiempo, más de 700 millones identificados y también recuperados a través del plan antievasión, más de 145 millones presentados en avisos a la Fiscalía General de la República. Eso ha hecho que la recaudación al mes de mayo haya incrementado en alrededor de 395 millones. 395 millones que nosotros no habíamos planificado. Y respecto del año 2021, hemos recaudado más de 435 millones. Es decir, hemos tenido un crecimiento de alrededor entre un 18 y un 19% de los ingresos que estaba persiguiendo el fisco. Ya habíamos obtenido en el año 2021 un incremento en la recaudación de alrededor de un 25%. 25% más el crecimiento de un 19% de este año, yo creo que nos da una cifra bastante considerable, casi un 40% desde que llegamos al ministerio a tomar la gestión, ¿no?, de la política tributaria del país. Había un economista que decía que nosotros habíamos logrado casi que un incremento de un 3% del PIB en materia de la carga tributaria, ¿no?, que es básicamente el monto total de la recaudación, a eso se le conoce como carga tributaria. Entonces, ¿qué indica esto? Que estamos yendo a perseguir la evasión de una vez por todas. ¿Por qué siempre se supo en este país, Marisol? Pero nadie tuvo el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque habían grupos de interés que tenían básicamente comprados y maniatadas las manos de la administración tributaria, ¿no? Entonces, había también el falso miedo a que grupos de interés como la ANET, que en aquel momento lo que decía la ANET era palabra de Dios, ¿no?, se opusieran o que FUSADES se opusieran. Cuando yo salí con el plan antievasión, yo recuerdo que tanto ANET como FUSADES salieron con 2 comunicados diciendo que yo iba a perseguir la inversión privada en el país y que iba a alejar a todos los empresarios y que esto iba a ser un colapso económico. Nada de eso sucedió, porque yo fui muy claro desde el inicio. Nosotros perseguimos evasores, no empresarios. A los empresarios los tratamos bien, de hecho. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a construir el país que queremos todos,
con sus impuestos, con el pago responsable de sus impuestos. Perseguimos evasores de impuestos y vamos a seguir persiguiéndolos. No nos vamos a detener a pesar de que algunos grupos de interés sigan en contra de que este plan antievasión continúe. Pero, como te decía, al inicio salieron con los comunicados, yo fui muy claro, continuamos con el plan antievasión y hoy por hoy el plan antievasión le ha dado los recursos que El Salvador ha necesitado, sobre todo para mantener la situación económica del país durante las dos crisis que hemos tenido, la crisis de COVID-19 y esta crisis inflacionaria. Y sin duda existen dos picos para la recaudación, y es abril, con la declaración de renta, y diciembre, obviamente, por el comercio. Me atrevo a decir, ministro, definitivamente a nadie nos sobra, nadie quiere pagar impuestos, pero ahora lo hacemos con esa responsabilidad de ver los impuestos traducidos en obras, que no lo veíamos en el pasado. Y si no, está tan clara la radiografía que tenemos expresidentes huyendo por robos, por desfalcos al Estado, y sabemos que ahí están nuestros impuestos de tantos años. Pero ahora existe una mayor responsabilidad en el salvadoreño al ver sus carreteras, sus hospitales, sus parques y todos estos espacios y esta infraestructura que se está construyendo en todo el territorio nacional. Sí, como tú muy bien lo decías, hay una versión natural del ser humano a pagar, ya sea impuestos o lo que sea, sí. Pues a nadie le gusta gastar su dinero o invertir su dinero, o sea, todos quisiéramos tenerlo, ¿verdad? Todos. Pero evidentemente pues es solo un medio de cambio y siempre habrá que gastar o pagar algunas cosas, incluidos los impuestos. Claro. Porque el problema de esto es, como dije, si no los pagamos, ¿quién construye los hospitales? ¿Quién construye las carreteras? Y cuando nos enfermamos, ¿quién nos da salud? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el pasado, Marisol? No solo se robaban los impuestos, se robaban las donaciones. Aquí hay donaciones de la Unión Europea que fueron hurtadas del erario público, fueron trasladadas del Ministerio de Hacienda hasta la partida secreta del expresidente Funes y desde ahí fueron sacadas. No me lo estás preguntando, yo acabo de pagar 1.7 millones de los robos de ellos porque había que reintegrar aquellas partidas que no se encontraron donde se invirtieron. Y es un compromiso país con la Unión Europea. Tuvimos que hacerle erogación. ¿Por qué? Porque es un compromiso país. Al final, nosotros somos ahora los encargados de ir a perseguir a ese ladrón. Está asilado en Nicaragua, pero algún día va a dejar de estar asilado en Nicaragua. Entonces, no solo se robaban los impuestos, se robaban las donaciones. Y si no, hay que recordar qué es lo que pasó con los terremotos de 2001, los 10 millones que venían destinados a las familias de las colinas, y que por fin fuimos a hacer extinción de dominio con los edificios de arena, con la deuda política. 2.3 millones le retuvimos en el Ministerio de Hacienda, lo sigue pidiendo el Partido Arena y su nueva dirigencia. Y que no alcanzaría para eso. No alcanza para compensar a las víctimas mientras dure el proceso, porque todavía falta que el proceso termine. Y desde ya le digo al nuevo presidente del COEN, esos fondos van a servir para resarcir los daños que el Partido Arena causó a las víctimas de los terremotos de 2001. Porque los 10 millones de Taiwán no eran para las arcas del Partido Arena y terminaron en las cuentas bancarias del Partido Arena, desviados por el expresidente Francisco Flores, que también pues, murió durante el proceso, ¿no? Entonces, ese dinero no les va a regresar. Ya está en extinción de dominio y primero Dios vamos a terminar el proceso para poder resarcir por completo a las víctimas. Hoy por hoy, donde funcionaba el edificio de la sede de Arena, que tanto desfalcó al país, al igual que el FMLN, ahora funciona un edificio del INDE donde está la Federación de Lucha, hay otras federaciones que están ahí. Ahora sirve como un gimnasio para que nuestra juventud pues, no tenga espacios de sano esparcimiento y pueda realizar deportes, ¿no? Pero ya no es el monumento para un partido que defalcó por completo las arcas del Estado. Y luego llegó el FMLN y continuó pues, con la misma sintonía. El expresidente Salvador Sánchez Serén se le acusan de alrededor de 147 millones desviados de la partida secreta, ¿no? Pero en el pasado siempre esa fue nuestra historia. Entonces ahora el salvadoreño que ve
la construcción del Hospital El Salvador, que vio el ritmo de vacunación, que vio cómo los kits llegaban a su casa, que vio cómo le entregábamos $300 en sus cuentas bancarias, que vio cómo le llegábamos paquetes alimentarios, además de los kits de COVID-19. Marisol, casi nadie en el mundo tenía la suerte de que le tocaban la puerta de su casa y le decía, aquí traemos su kit para usted que está enfermo. Y monitoreo constante, nos costó. Invertimos dinero para eso, pero hoy tenemos los resultados que tenemos. La menor tasa de mortalidad en la región. Así es. El mayor ritmo de vacunación en la región. Nosotros no pedimos mascarilla ni pruebas COVID. Estados Unidos acaba de levantar hasta hace como una semana. No, bueno, creo que hace 3 días, perdón. No fue hace una semana. Hace 3 días acaba de levantar la restricción para que no te pidan una prueba para entrar a territorio, una prueba PCR. En El Salvador tenemos ya varios meses sin pedir mascarillas, sin pedir pruebas de vacunación y sin pedir tampoco pruebas PCR. ¿Por qué? Porque ya nuestra población está suficientemente vacunada y pues ya el riesgo de contagio mortal, no digo que no hay riesgo de contagio, existe el riesgo de contagio, pero el riesgo de contagio mortal es mucho menor que el que teníamos cuando estábamos en plena pandemia. Y podemos decir que hemos sorteado de buena forma la pandemia y también varias de las crisis que nos ha tocado vivir, como administrando bien los impuestos de los salvadoreños. Gracias a Dios, definitivamente que sí. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a seguir conversando de este tema. Sin duda, hay un antes y un después, como ya lo señalaba el ministro Zelaya, un expresidente como lo es Mauricio Funes, prófugo de la justicia, sin poder dar cuenta de más de 350 millones de dólares que sin duda hubiesen transformado nuestro país, nos hubiesen evitado muchísimos problemas sociales, pero desgraciadamente es la historia que queda atrás y hoy se está contando una nueva historia. Vamos a la pausa. Al regresar también hablaremos de la homologación del DUI y del NID. Si está desayunando, buen provecho. Esta mañana tengo el gusto de conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y estamos comentando sobre cómo, a pesar de las crisis mundiales, de esta inflación que está afectando a grandes potencias como Estados Unidos, afortunadamente en nuestro país se tomaron a tiempo las medidas económicas, los impulsos económicos que también continúan y la economía continúa dinamizándose, afortunadamente con un enorme sacrificio. Y este sacrificio nosotros podemos contribuir, obviamente, pagando nuestros impuestos y siendo responsables, porque sabemos que estos impuestos van hacia las familias con mayor vulnerabilidad. Ministro, hay una lista con países con mala recaudación. Nosotros no estamos en ella. No, de hecho, la CEPAL, dentro de lo que hizo en esta semana del foro de ministros de finanzas, es un foro que se lleva cada 3 años, se realizó en Santiago de Chile, publicó una lista de los países en los que se había recaído la recaudación fiscal, ¿no? Esto provocado ya sea por malos manejos en la política tributaria o definitivamente por las crisis económicas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dentro de esos países en los que se cayó la recaudación fiscal, ¿no? El Salvador no está ni por cerca. De hecho, nosotros hemos incrementado, como te decía Marisol, del año 2020 al año 2021 incrementamos casi un 23% la recaudación. Para el año 2022 estamos ya casi por el mismo rango, casi de un 20%, es decir, un incremento de un 40% en la recaudación en 2 años. Es básicamente imposible de lograr para cualquier administración tributaria. O sea, uno no se pone metas tan altas porque es 50% de tu recaudación casi. En 2 años hemos pasado de percibir cerca de 4.000 millones en impuestos a más de 6.000 millones en este año. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Con lo que esperamos cerrar, pues, la recaudación de este año. Eso te dice que pues hemos incrementado casi la mitad de lo que habían recaudado o lo que recaudaban los gobiernos anteriores. ¿Cómo se ha hecho esto? Hemos construido la imagen y la personalidad de un Ministerio de Hacienda fuerte. En el pasado al Ministerio de Hacienda nunca se le respetó. Siempre se creía que nada iba a pasar si se evadían los impuestos, que no se llegaba a un proceso judicial, ni mucho menos penal, ¿verdad? A lo sumo te llegaba un correo pidiéndote que pagaras tus impuestos como tal. A partir de este año mucha gente empezó a tener miedo
de que lo procesaran judicialmente en la Fiscalía General de la República, porque empezamos con los avisos. Es una facultad que concede el artículo 23 del Código Tributario y además de una obligación de nuestra parte como administradores fiscales, ¿no? Tenemos la obligación de que al saber que hay un posible cometimiento de un delito, ir y denunciarlo a la Fiscalía General de la República. Es algo que algunos sectores que les gusta defender el delito de evasión ven mal. Pero lo cierto es que es una facultad y una obligación que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, a partir de la llegada del presidente, y se empezó a implementar esta política de darle autoridad al ministerio como tal, y eso, Marisol, solo se puede hacer cuando un líder político no tiene ningún compromiso con sectores que van en contra del desarrollo del país, es decir, no tiene compromisos con empresarios que no quieren pagar sus impuestos. El presidente es un hombre pro libre empresa, pro libre mercado, pero también es alguien que siempre está a favor de que el cumplimiento de la ley se dé al pie de la letra. En ese incremento de la recaudación podemos ver también reflejada esta microempresa que salió adelante a pesar de la crisis de la pandemia, pagando sus impuestos con todo el apoyo que brindó el gobierno, este salvavidas económico a través de los créditos, y que muchos emprendedores han iniciado negocios y hoy son microempresarios. Sí, de hecho nosotros iniciamos no abriendo solo el FIRA Empresa, que fueron 600 millones de dólares inyectados a Bandesal, y de los cuales muchos salvadoreños que ahora nos están viendo quizá acudieron y tienen su crédito que ahora están pagando. Eso les ayudó a aliviar la carga que estaban teniendo durante COVID-19, sino que también, Marisol, abrimos líneas de créditos en el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario tiene las líneas de crédito SourceCity, por ejemplo, tiene ahora una nueva línea que se llama Cero Usura para ayudar a todos aquellos salvadoreños que durante la crisis tal vez perdieron su empleo y no pudieron seguir pagando sus créditos, o perdieron su empresa y no pudieron seguir pagando sus créditos y ahora han recobrado algún nivel de ingresos, pero siguen con algunos problemas con sus acreedores. En ese sentido, el Banco Hipotecario abrió estas líneas y también han ayudado a paliar la situación. Además, como dije, de todos aquellos incentivos que nosotros dimos a la obra pública en general, o sea, hemos tratado de pagar rápido la obra pública que estamos haciendo para que esto inyecte liquidez a la economía y también haga crecer el consumo, porque al final los trabajadores de la empresa de construcción tendrán que ir a sus casas y comprarán para el mes su alimentación. Esto te genera un incremento en la recaudación de IVA. Entonces, al final, la economía, Marisol, es una rueda o un círculo, ¿no?, en la que tú lo puedes convertir en un círculo virtuoso a través de la intervención de la política fiscal, o lo puedes convertir en un círculo, ¿verdad?, de pesimismo y un círculo bastante complicado para las economías familiares si no sabes dirigir también tu política fiscal, cómo obtener recursos y a dónde invertirlos de manera adecuada y que te generen rendimientos en el corto plazo para la población. Y recordemos también que el presidente de la República, a través de CEL, ha dicho que no existirá incremento en el precio de la electricidad y tampoco está en mente el incremento en los impuestos, ministro. No, absolutamente. De hecho, por eso hemos tratado de tener todas las herramientas de política fiscal para que no exista un incremento en los impuestos. No estamos pensando para nada, lo hemos dicho y lo he sido muy claro desde el inicio de la gestión, y mucho menos ahora que estamos saliendo de una crisis. Meter un impuesto en este momento sería provocar un colapso económico y agravar la crisis global o la crisis mundial que ya está afectando al país. Entonces no lo vamos a hacer. Para terminar, ministro, la homologación del DUI y el NIT, veo de repente en las redes sociales que por momentos parece un hostigamiento a querer confundir a la población entre este tema de la homologación, cuando usted ha sido claro en decir que ya no se debe de solicitar el NIT y debemos de utilizar nuestro DUI. Siempre habrá sectores, Marisol, que quieren que vivamos en el pasado, y sobre todo hay sectores que quieren que el gobierno se vea mal. Entonces yo he visto algunos abogados que dicen, pero es que el artículo 148 del Código Tributario dice que nosotros vamos a seguir pidiendo el NIT. Y les digo, bueno, lean el segundo inciso del artículo 4 de la ley del NIT, y dice, básicamente el inciso segundo dice que
A partir de ahora se entiende que para los mayores de 18 años, en todo aquello que diga NIT es igual que el DUI. Básicamente, digamos en palabras sencillas, eso es lo que dice. Que cualquier ley que pida que presentes el NIT te está diciendo que presentes el DUI. Por eso el proceso se llamó un proceso de homologación, no de sustitución, ¿no? Esto para los abogados. Entonces, el proceso es homologación. Convertimos un documento que fuera igual que el otro. El DUI ahora igual que el NIT. ¿Es necesario andar un NIT? No, porque al andar el DUI, usted ya anda el documento que se llama NIT. Entonces usted solo necesita su NIT. ¿Es necesario hacer algún trámite en el, solo su DUI? ¿Es necesario hacer algún trámite en el Ministerio de Hacienda? No, ninguno. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros pusimos en el portal de Hacienda una ventana para verificación, porque sabemos que siempre hay algún curioso que dice, bueno, ¿y mi DUI será que tiene algún problema? Porque hay gente que no ha estado viviendo en el país y no sacó su NID en su momento. Pero a usted que ya tenía NID y tenía DUI, no tiene que hacer ningún trámite, no necesitan dar ninguna representación gráfica, porque he visto que algunos quieren imprimir en una hoja de papel bond o papel simple y andar la representación gráfica. Eso es para las empresas. Usted solo necesita andar su DUI y no necesita que le soliciten nada más. Si alguna empresa, banco o entidad estatal o privada le pide que presente un NIT, denúncielo, porque eso está prohibido. Solo deben presentar el DUI, es un documento equivalente. Es de lógica, Marisol. Si al final el número de NIT es el mismo número del DUI, ¿para qué vas a andar con una tarjeta distinta impresa? Si ya andas el otro documento que hasta está impreso en plastificado, con las medidas de seguridad necesarias. Y si ya nosotros tenemos homologado con el RNPN todos los datos, entonces no es necesario estar haciendo. Entonces, que no lo confundan, que no le estén mintiendo de que debe de homologar su DUI antes del 30 de junio. Ese es un plazo que se estableció para que los bancos, los cuales están obligados a adaptar sus sistemas, ¿no? Ese plazo se estableció para que las entidades que tienen sistemas de software donde solo se permitía que ingresaran 14 dígitos, donde decía NIT, adaptaran sus sistemas, porque tienen que tener un plazo para hacerlo. Ya tuvieron un plazo suficiente, ahora sus sistemas deben estar adaptados y deben solo pedir el DUI y no estar pidiendo trámites de homologación ni andar la representación gráfica. ¿Por qué? Porque al andar el DUI es simple. Y el DUI no es una representación impresa, pues. Y dice que uno debe presentar una representación impresa del NIT, ¿no? O del DUI en su caso. Entonces, al andar el DUI, ya andas tu NIT. O sea, es bastante fácil, pero siempre habrá quien quiere confundir, ¿no? Entonces, no se deje mentir. Andando su DUI no es necesario aportar ningún otro documento para hacer un trámite tributario ni algo que sea equivalente al NIT. Muchas gracias, ministro. Ha sido muy claro sí. en el tema. Lo agradecemos, por supuesto, para brindar esta información a la población. Nuestro segundo invitado es el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Le preguntaremos sobre algunos avisos que usted ha presentado precisamente en la Fiscalía para perseguir a los evasores fiscales. De hecho, acabamos de realizar una captura bastante sonada con el fiscal general de la República, la intervención del Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Así que muchos saludos también a tu próximo invitado, Marisol. Gracias.